El Perú necesita de tus ideas innovadoras, de tu energía y de tus ganas de cambiar la historia. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cree en ti. Cree que los jóvenes no deben ser simples espectadores, sino protagonistas de un cambio. Por eso nace la primera edición del Programa de Extensión Universitaria en Desarrollo e Inclusión Social PEUDIS. A través de este programa recibirás formación especializada, trabajarás en equipo y reconocerás cómo desde la gestión pública se crean soluciones para reducir brechas de pobreza. Un espacio dedicado a formar jóvenes con vocación de servicio, capaces de diseñar en el futuro políticas públicas que transformen y mejoren la vida de quienes más lo necesitan. Me inscribí en el PEUDIS porque busco una visión más integral acerca de las intervenciones públicas. Como economista, entiendo que los datos son la materia prima para la toma de decisiones. Quiero contribuir a un país donde el lugar donde naces no limite tus sueños. La plana docente del PEUDIS está integrada no solo por los directores y ejecutivos del BIDIS, sino también por destacados expertos nacionales e internacionales en gestión pública y desarrollo social, quienes ofrecerán charlas magistrales. Bienvenidos al PEUDIS. Juntos impulsamos el cambio que el Perú necesita. El Perú a toda máquina. Gobierno del Perú. Muy buenas tardes. Ante todo quisiera agradecer la gentil invitación de la ministra del MIS, Lely Chica, para tener la oportunidad de compartir con ustedes un poco la mirada del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y en esto vamos a mirar una parte técnica, pero también una parte histórica de lo que es este ministerio. Eso quisiera compartir con ustedes para que se den cuenta que muchas veces puede haber muchas iniciativas, pero para que esas iniciativas se concreten, hay una serie de dificultades a veces. Y a veces yo creo que eso es como una carrera de obstáculos. Uno tiene que superar los obstáculos para finalmente lograr cometidos. Pero comencemos. Quería, en primer lugar, antes de entrar al detalle en materia, mirar algunas cosas claves desde el punto de vista técnico que va a servir para poder entender cómo se cristalizan las iniciativas dentro de lo que es el Estado. No es que uno tiene una idea y al día siguiente se constituye la idea puesta en forma de una institución, o sea, tiene una ley de creación institucional. Las cosas son un poco más difíciles, son un poco más complejas. Pero veamos. Siguiente. Un tema importante para entender es qué cosas son las políticas públicas. Ustedes pueden darse cuenta que la definición, estamos hablando de acciones del Estado, pero esas políticas públicas están dirigidas a resolver problemas. ¿Y cuando se identifica en el país o en el Estado que hay un pendiente, que se necesita hacer política pública? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, cuando lo que ocurre en el mundo real es bastante distante de lo deseado. Cuando ocurre esa brecha, se entiende que hay necesidad de que haya política pública, como razón de ser. Siguiente. Obviamente, si lo que estamos viendo es que lo existente dista de lo deseado, hay un problema. Es más, uno por sentido común diría, tú no puedes pensar en soluciones si primero no identificas el problema. O sea, recién cuando te das cuenta de que hay un problema, tienes que empezar a pensar en las soluciones. No es al revés. Y el riesgo es que cuando no se identifican problemas, mucho menos se piensa en soluciones. En el mundo real, lo fundamental es identificar problemas para pensar en soluciones, si quieren. Siguiente. Ahí ustedes pueden ver problemas de distinto tipo. Pues, lo que ustedes ven es un subconjunto de problemas que se enfrentan, sobre todo a partir del Estado. Y ahí ustedes tienen una variedad bastante amplia.
Quizá lo más conocido ahora como problema es el tema de seguridad ciudadana, pero hay otros problemas también que han coexistido en el país durante mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos respecto al empleo informal? ¿O cómo hacemos para elevar la productividad en la economía? Entendiendo que la productividad es el ratio de producto con cantidad de empleo. ¿Cómo hacemos más productivos a nuestros trabajadores? ¿Cómo elevamos la productividad? Eso definitivamente es un problema que está pendiente de solución. Sí. Siguiente. Las etapas en cuanto al diagnóstico del problema, lo pueden ver ustedes ahí en la diapositiva. Una primera etapa es la identificación. Luego de la identificación, tenemos que caracterizar el problema. Luego tenemos que identificar las causas que originan el problema y después finalmente considerar algunas acciones, sobre todo mirando experiencias de fuera, para no cometer los mismos errores. Siguiente. Siguiente. Decía que la política pública surge como una respuesta del Estado para poder enfrentar un problema. Entonces, un elemento importantísimo es diseñar la política pública, o sea, la manera de cómo vamos a enfrentar el problema identificado. Y ustedes pueden darse cuenta ahí, a través de algunas ideas base, cómo se hace el diseño de política. Por si acaso, estos son procesos que por su característica demoran el tiempo. No es que en 24 horas tú tienes todo eso resuelto. Tienes que entrar en consideración de muchos elementos de por medio para poder diseñar adecuadamente la política pública me refiero. Siguiente. Un elemento importante se hace identificar un problema, pero también tienes que identificar los beneficiarios. O sea, quién va a ser tu grupo objetivo sobre en lo que vas a insistir en la política pública para poder atacar una dificultad o un problema. Entonces, la población objetivo, que son los beneficiarios, tiene que estar debidamente acotada. Por ejemplo, un tema dentro de lo que es la parte de inclusión social, para mirar un poco una base de datos solvente o robusta, es mirar el SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares, que es constantemente actualizado y que depende del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Siguiente. Entrando en materia sobre lo que es el MIDIS, siguiente. Primero tenemos que pensar, si identificamos que la inclusión social es bastante marginal en el país, tenemos definitivamente que pensar en una reforma. ¿Cómo nos acercamos para lograr una verdadera inclusión social en el país? Lo voy a graficar de esta manera. Cuando hay crecimiento económico, uno puede ver, por ejemplo, que la actividad económica en determinados sectores aumenta o crece a una velocidad mucho más grande que la de otros. Y eso origina que no todos son beneficiados por igual cuando, por ejemplo, la economía crece. Lo que quiero decir es al final es que lo que se debe buscar es que haya un crecimiento armónico de la economía que permita reducir estas situaciones de desigualdad o de acceso marginal a los beneficios del crecimiento económico. Siguiente. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva cuando hablamos de lo que es la reforma social en el país y algunos elementos que definen la misma. O sea, creo que para todos es más que evidente que si hay un problema pendiente de solución en el país, tiene que ver con la inclusión social. El tema es que la inclusión social no cae del cielo, responde a políticas que el Estado desarrolla para tal fin. Y para poder lograr eso, la inclusión social existe la política pública y después de las políticas públicas existen los planes. Para decirlo en términos coloquiales, los planes es la forma de cómo se aterriza la política pública. Y cuando hablamos de planes, hablamos de recursos, hablamos de tiempo, hablamos de entidades. Siguiente. Siguiente. Este es un tema importante, fue la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Esta es una historia que
quizás es la primera vez que lo voy a compartir con ustedes abiertamente. Esto sucedió durante el tiempo del presidente Humala. Yo estaba de ministro de la Producción y el presidente me encargó que elaborase un proyecto de ley para la creación del MIDIS. Entonces, con el equipo que tenía en Produce, generamos un proyecto de ley. Pero para ser corto a la historia, como de alguna manera tampoco no es un tema de vencida personal, pero el proyecto de ley que habíamos planteado para la creación del MIDIS no fue del agrado del Ministerio de Economía y Finanzas, del ministro Castillo. Entonces, pasó una situación un poquito complicada, porque nosotros habíamos elaborado el proyecto de ley de creación del MIDIS y como sabíamos que había oposición del MEF, lo que hicimos o lo que hice fue hablar con un congresista amigo para que presentara el proyecto de ley que habíamos elaborado nosotros. Ese proyecto se debatió en el Congreso, fue aprobado, pero cuando el Poder Ejecutivo se dieron cuenta que lo que habían aprobado era el proyecto que yo empujaba, se observó. El Poder Ejecutivo observó un proyecto de ley elaborado por un ministro de Estado. Es un parte de gaje del oficio. El tema ahí de por medio es que el Poder Ejecutivo observó el proyecto de ley y al final primó el proyecto de ley que había elaborado el Ministerio de Economía y Finanzas en reemplazo del que habíamos trabajado nosotros en Produce. Ese tipo de situaciones a veces no se conocen detrás de cámara los temas. En principio, se me había dicho por el lado del presidente de la República que yo iba a ser el primer ministro del MIDES, pero el momento en que me di cuenta que el proyecto que había salido no era el que habíamos trabajado nosotros, desistí del tema. Para que ustedes se den cuenta que no es fácil desarrollar iniciativas inclusive al interior del propio Poder Ejecutivo. No es tan sencillo como se piensa. Siguiente. Los ejes dentro de lo que es la gestión social, ahí ustedes pueden ver los ejes más importantes de actuación. Siguiente. Si quisiéramos hablar de los cambios propuestos a través de la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ahí los he esquematizado en una serie de aspectos. De todas maneras, esta diapositiva va a estar disponible, esta presentación es disponible de todos, lo van a poder ver con más detalle. Siguiente. Esto es una especie de cronograma. En el tiempo, ¿qué pasó con el tema del Ministerio, de la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social? Ordenando el tiempo, esos son los procesos. Como ustedes se dan cuenta, son procesos largos que implican muchas veces negociación al interior del gobierno. No salen en automático para nada. Siguiente. En cuanto a las competencias y funciones del MIDES, la ley que finalmente se aprobó, el tema, ustedes pueden ver ahí que las materias de competencia del MIDES, así como la rectoría, en parte se refirió a lo que yo había planteado hace algunos minutos. La lógica de nosotros, para hacerlo sencillo, al crear el MIDES, es que se constituyese como una suerte de un banco central, pero dedicado a la política social. Así como el Banco Central de Reserva se dedica a hacer la política monetaria con mucho éxito, por el acierto de sus miembros del directorio, la idea es que el MIDES se constituya como un banco central, pero dedicado a la parte social, a la política social. Eso era una isla de excelencia dentro de lo que es el Estado, dada la importancia de la inclusión social como elemento principal de justicia social en el país. Y la otra cosa importante, lo que se planteó en el proyecto original, es que todos los programas sociales estén bajo la égida del MIDES. Evidentemente eso fue una pelea grande, porque por ejemplo para pretender quitarle al MIDAIRE a lo rural, no lo iban a hacer a la buena, porque obviamente el secreto de cualquier ministro sectorial es tener programas sociales para tener manejo de acercamiento a la gente. Entonces, la idea central que nosotros teníamos es que el MIDES concentrase el manejo de todos los programas sociales, porque obviamente se replican costos administrativos. Para comenzar, si estamos hablando de programas sociales que se manejan en distintos sectores, en distintos ministerios, tú vas a tener una proliferación de unidades ejecutoras que replican la parte administrativa
y lo cual evidentemente significa una pérdida de eficiencia. Queríamos revertir eso con el proyecto original, pero al final el proyecto que salió, aprobado finalmente con la anuencia del Poder Ejecutivo, se refería a que una parte de los programas sociales seguían siendo manejados por los ministerios sectoriales. Esa no era la idea, porque lo que buscamos con el hecho de que se concentre el manejo de los programas sociales en el MIS, la lógica era buscar más eficiencia en el uso de los recursos públicos. Siguiente. Este es un resumen pequeño de algunos programas representativos. Yo sí quisiera comentar a pie de página, por ejemplo, que si alguien me preguntase cuál es el ideal de los programas sociales, yo diría que el ideal de los programas sociales va por el lado definitivamente de formar empoderamientos o competencias por el lado de la producción en cuanto a la gente pobre. O sea, para decirlo en términos sencillos, la lógica de los programas sociales no puede ser asistencialista al 100%. La idea es que tú prepares a la gente para que llegado un momento de haber sido empoderada en cuanto a sus capacidades, por ejemplo, de emprendimientos, finalmente haya una nueva una graduación y una nueva promoción de gente cubierta por los programas sociales. O sea, lo que estoy diciendo en términos sencillos es, tú creas un programa social, la lógica del programa social es empoderar la capacidad productiva de los beneficiarios. Y obviamente, cuando pasa el tiempo y ese empoderamiento se logra, entonces definitivamente se produce como, entre comillas, la graduación de los beneficiarios del programa. Pero también les debo decir, en honor a la verdad, que es a veces complicado que tú le puedas decir a gente, parte de la población, que son beneficiarios de programas sociales, le digas hasta aquí nomás. Tú ya estás debidamente empoderado, estás saliendo ya de la pobreza extrema, estás saliendo de la condición de pobreza y es tiempo de que tú puedas volar con tus propias fuerzas, tus propias alas. Es complicado eso por lo que yo llamo coloquialmente el destete. O sea, hay renuencia de la gente que es beneficiaria de programas sociales, sencillamente porque imaginan que el programa social es eterno y no debería ser así. Al final de cuentas, yo creo que los programas sociales no resuelven el problema de pobreza, no lo resuelven, es un paliativo. Justamente la idea de los programas sociales es que a través de ellos se empoderen las competencias de emprendimiento y de generación de riqueza por el lado de la gente. Si uno está pensando en los programas sociales desde el punto de vista del 100% asistencialista, en realidad vamos a tener una complicación. Y la complicación es que los programas sociales existen a la medida en que hay presupuesto. ¿Qué va a suceder cuando hay estrecheces fiscales? Por eso que la lógica de los programas sociales, en mi opinión, debería ser de promover competencias en cuanto a capacidad productiva por el lado de la gente. Desafortunadamente, ahí hay una complicación que no se ha resuelto en el tiempo. Siguiente. Algunos impactos de la creación del MIS. Siguiente. Un poco la parte de cómo evolucionó indicadores como el tema de pobreza y pobreza extrema. No es verdad que la pobreza en el Perú se ha podido reducir, aunque marginalmente, solamente por programas sociales. Hay que considerar también, y yo suscribo eso, que si uno mira experiencia internacional de cómo hay países que resolvieron el problema de pobreza, lo hicieron sobre la base de crear condiciones de empleo de buena calidad, empleo formal. El tema ahí es cómo se hace eso. Y ahí tienes que mirar en parte de la estructura productiva, la formalización de tu aparato productivo y la formalización del mercado de trabajo también. Una cuestión fundamental es que si tú no empoderas el mercado de trabajo para que haya una mayor cantidad de empleo formal, entonces no estás solucionando de raíz el problema de la inclusión. Yo creo que la apuesta tiene que ser por tener más empleo formal. Y eso hace que los programas sociales se constituyan como un paliativo mientras que se resuelven los temas del mercado de trabajo, que es un tema pendiente todavía en el caso de nuestro país. Siguiente.
En el Perú, por lo general, se mide la pobreza a través de lo que es la pobreza monetaria, el gasto. Y ustedes se dan cuenta en la diapositiva los números que corresponden al 2024. Estamos hablando de, por ejemplo, a nivel de lo que es la pobreza en general, que es el caso cuando una persona no desarrolla el gasto suficiente para cubrir una canasta alimentaria y no alimentaria. Ustedes pueden ver las magnitudes. Igual en el caso de la pobreza extrema que se aplica cuando la persona no desarrolla el gasto suficiente para una canasta de alimentos. Entonces, es cierto, la manera de cómo se mide la pobreza por lo general en el Perú es así, es a través de la pobreza monetaria. Pero la pregunta es, ¿hay otras formas, quizás mucho más solventes, de medir la pobreza? Sí, es la pobreza multidimensional. Siguiente, por favor. Entonces, en el caso de la pobreza multidimensional, ahí tú ves condiciones de vida de la gente. Es mucho más, en mi opinión, mucho más adecuado medir multidimensionalmente la pobreza que hacerlo a través del gasto monetario. Y entiendo yo que el MIDIS ha avanzado cosas respecto a una medición, a la medición de la pobreza multidisciplinariamente. Yo creo que ese es el camino adecuado, el camino correcto por seguir. Siguiente. Entonces, un poco los números que pueden observarse tanto a nivel de la pobreza monetaria, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Yo creo que inclusive si miran los números, uno se da cuenta de que si hay una concentración de la pobreza, es en el medio rural, no en el medio urbano, es en el medio rural. Y hablo no solamente de lo que es la pobreza monetaria, sino también hablo de la pobreza extrema. En caso de la pobreza extrema, si usted, la siguiente, por favor. Siguiente. La siguiente, para mirar lo que es la pobreza extrema. Siguiente. Ustedes pueden ver ahí una evolución de lo que es la pobreza extrema, de acuerdo al medio geográfico. Y al igual que en el caso de la pobreza monetaria, vamos a decir, pobrezas secas, en el caso de la pobreza extrema, se concentra más en el medio rural que en la parte urbana. De ahí hay un punto de apoyo para saber la política pública, dónde debe incidir a partir de esta ubicación, geográficamente hablando, de lo que es la pobreza extrema. Siguiente. 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 Vamos a mirar los retos y perspectivas del MIDIS. Ahí he puesto algunas ideas fuerza, pero yo si ustedes me piden un resumen de todo eso, yo diría que primero tener claro que los programas sociales y la acción del MIDIS responde a resolver situaciones temporales. En ninguna parte del mundo se ha resuelto el problema de pobreza a punta de programas sociales. Se ha resuelto en la medida en que se ha creado empleo formal, empleo de buena calidad. Y ese es el desafío. Yo sé, o los economistas sabemos, que en el mercado de trabajo quienes demandan empleo son las empresas. Quienes ofertan empleo somos nosotros. El quid del asunto es cómo hacemos para que el empleo que surge a partir de la demanda de empresas formales prime sobre todo la generación de empleo de buena calidad. Ese es un tema importante de considerar. Si ustedes quieren ver graficado este tema de lo que es la creación de empleos de buena calidad, por ejemplo, ustedes se van por la Avenida México o la Avenida Canadá y encuentran en la costado de la calle unos maestritos con unas pizarras rotas que hablan de planchado y pintura. Para la estadística, ese señor está trabajando, pero la calidad de empleo está bastante de día menos. No cotiza ningún sistema de previsión social, no cotiza ningún sistema de salud, no tienen ahorro previsional, no tienen nada. Y el asunto va a ser cuando pasen los años y estas personas ya no puedan seguir empleadas informalmente. Entonces hay una gente que se pregunta y dice, ¿cómo se le va a asistir a esos futuros o a esos adultos mayores que fueron informales toda su vida? Y la gente piensa en pensión 65. Pero yo debo de señalar, cuando hicimos o desarrollamos la idea de pensión 65, la lógica detrás de eso es que definitivamente en la medida en que se avance con lo que es la formalización del mercado laboral y obviamente tengamos trabajadores que sí cotizan para lo que es
ahorro previsional, es la necesidad de esos programas sociales que dependen en su integridad del presupuesto general de la República debe disminuir. Insisto, la experiencia internacional nos dice que la pobreza no se resuelve con problemas sociales. Los programas sociales son solamente un paliativo. La forma de cómo se resuelve es generando condiciones para que haya empleo de buena calidad. Y eso definitivamente es un tema pendiente por hacer en nuestro país. Espero que les haya sido de interés el que les plantee estas ideas y muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Burneo por su valioso aporte. Continuando con el programa académico, presentamos la primera clase inaugural del PEUDIS, a cargo del señor Pablo Ibarrarán, jefe de la División de Protección Social y Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Posee un doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley, y una licenciatura en Economía de CIDE en México. Ingresó al banco en 2025 como economista en evaluación y supervisión y posteriormente como especialista líder en economía de planeamiento estratégico y desarrollo. A él lo vamos a escuchar vía Zoom. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar en esta clase inaugural. Quiero saludar y agradecer a la señora ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Nadir Chica, por la invitación, al viceministro también, José Enrique Velázquez, que hizo la presentación, y a todos ustedes, sobre todo a todos los jóvenes. Vi los videos que presentaron, realmente muy contento de poder estar aquí. También creo que fue súper interesante la ponencia del doctor Burneo, ¿no? Creo que si uno quiere aprender de políticas públicas y de desarrollo social, es súper interesante poder contar con la perspectiva de alguien que ha estado ahí, que ha hecho tomado las decisiones, hecho los planes. Creo que fue súper interesante, por ejemplo, cuando narró, ¿no? Cómo se creó el ministerio, el proceso legal, todos los tiempos que toman. Y creo que varios de los temas que menciona se unen muy bien a lo que yo quiero hablar hoy, que es justamente cuáles son los objetivos de la política social, y coincido plenamente que el objetivo siempre es que las personas puedan generar ingreso de manera autónoma. Hay personas que requieren algunos apoyos especiales y siempre va a haber alguien que los requiera, pero la idea, el éxito de un Ministerio de Desarrollo Social, digamos, es que haya cada vez menos programas de apoyo a la pobreza, porque haya menos pobreza y de manera sostenida, ¿no? Yo quiero resaltar también, antes de comenzar, que realmente el MIDIS es un referente en materia de desarrollo social a nivel de la región. Muchas veces cuando estamos en nuestros países no tenemos la posibilidad de ver de manera regional, de comparar, y claramente el MIDIS, desde su creación, desde el objetivo, desde poner como objetivo no solo el desarrollo, sino también la inclusión social, la inclusión productiva, realmente es un parteaguas, y yo quiero felicitar a todo el equipo del MIDIS por seguir con este trabajo. Hay sin duda elementos que fueron o que se pueden considerar disruptivos a nivel de la región, como es la Política Nacional de Inclusión y de Desarrollo Social, el reglamento actualizado del Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social, y realmente esto es darle una mirada multisectorial al desarrollo, como se hablaba también del tema de la pobreza multidimensional, es reconocer que esa es la situación y abordarla de esa manera. Y finalmente yo creo que el programa de extensión universitaria es un gran acierto. Vi que hay personas que tienen, digamos, formación de economía, de abogados y varias otras. Creo que el poder tener este acercamiento a los temas, el hacer esa práctica o pasantía presencial también va a ser muy, muy bueno para todos ustedes, así que les felicito de antemano. Y para nosotros en el banco realmente es muy bueno poder trabajar y participar en estos eventos. Para mí es un lujo. Me la paso muchas horas sentados en el escritorio. Desgraciadamente no pude estar ahí con ustedes, pero realmente el poder compartir esas experiencias es algo muy, muy satisfactorio. Nosotros desde el banco venimos trabajando con el MIDIS en temas de mucha relevancia, como por ejemplo, en estos momentos, el tema de la calidad de los programas de la primera infancia. Conocemos el programa Cuna Más, y realmente invertir en esa primera infancia es algo muy bueno, porque es algo
que ayuda a cerrar brechas y que, como mencionaba el doctor Burneo, es algo que pone a las personas, a los niños desde muy pequeños, en una trayectoria que les va a permitir tener una mejor vida y no depender de programas sociales más adelante. Y también estamos trabajando en cómo modernizar los servicios sociales, porque los servicios sociales deben basarse en todas las herramientas que existen, como la tecnología, para lograr mejores resultados. Y finalmente está el enfoque, que algo les voy a contar ahora, de lo que es la protección social adaptativa, que nosotros llamamos así cuando tenemos sistemas y políticas que nos permiten reaccionar de manera rápida a los choques, ¿no? Sabemos que hay situaciones que son estructurales, donde hay que hacer programas estructurales, pero también lo vimos con la pandemia y lo vemos con muchos desastres naturales. Hay situaciones en las cuales hay que responder muy rápido y también en eso vale la pena invertir. Entonces, después de esa no tan breve introducción, paso a hablarles un poco primero del panorama regional que se observa en América Latina en materia de pobreza y de desigualdad. Aquí lo primero que vemos, y aquí voy a presentar datos con pobreza monetaria porque es más fácil hacer la comparación entre países y también tener una serie de tiempo larga. Y aquí vemos que en América Latina y el Caribe la pobreza se ha disminuido de manera importante en este siglo, en estos 25 años, 23 años, es el dato que tenemos aquí, pasa de 50% a 25%. Eso yo creo que hay que reconocer, es una buena noticia. Se reduce a la mitad el número de las personas que están viviendo en una situación de pobreza. Al mismo tiempo sabemos que la región es una región muy desigual y vemos en el panel de la derecha pues que hay variaciones y avances muy distintos, ¿no? Hay países que han avanzado menos, hay países que han avanzado más. En el caso de Perú, la pobreza pasó del 62% al 33% en estos años, en estos 23 años. Eso digamos que es una buena noticia y se observa que hay muchos países que han tenido disminuciones también importantes, como Ecuador, que pasó de 76 a 30. Algunos han tenido disminuciones más modestas, como Guatemala y Honduras. Ahora, ¿por qué? Y eso lo mencionó, por eso me dio gusto que lo mencionó el doctor Burneo, porque una de las razones de la pobreza es que no hay suficientes empleos que paguen salarios buenos para que las personas puedan, trabajando a tiempo completo, vivir fuera de la pobreza. Y mucho a eso se reduce a los temas de formalidad laboral. Muchos empleos en la región son informales, es decir, las personas no cotizan a la seguridad social, no tienen protecciones o acceso a servicios de salud en muchos casos. Y aquí vemos que esa informalidad ha estado casi constante. Entonces, mientras que la pobreza se redujo a la mitad, la informalidad ahí está bastante plana, ¿no? En 20 años bajó 4 puntos porcentuales, no es mucho, menos de 10%, cuando la pobreza bajó 50%. Y en los últimos datos que se tiene, vemos que la informalidad en algunos países es muy alta. En el país que más baja es en Chile, es de 27.5%. En Perú está en 72%. Hay distintas definiciones, puede ser que el dato sea un poquito más grande, un poquito más bajo, pero básicamente sabemos que ese es un reto que tiene la región. El reto de aumentar la formalidad, porque la pobreza ya bajó lo que podía bajar sin que haya cambios importantes en el mercado laboral. Y aquí vemos también cómo la cobertura de la seguridad social, o sea, lo que es la formalidad, varía mucho de acuerdo a la educación que tienen las personas, la educación, los años de educación que acumularon. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, donde dice educación baja, se ve que a principios de siglo solo el 28% de las personas con una baja educación tenía acceso a pensiones y eso aumentó al 55%. Y vemos que ha aumentado en todos los casos, pero sobre todo en las personas de educación más baja. Esto se debe en parte a que se han desarrollado programas como Pensión 65, como Renta Dignidad en Bolivia, como la pensión de adultos mayores en México, que son programas no contributivos, o sea que las personas no están aportando dinero mientras trabajan, pero que cuando cumplen cierta edad se pueden acceder a estos programas. Esto es bueno en el sentido de que las personas en la vejez van a tener una tasa de pobreza menor, pero hay un tema importante de sostenibilidad fiscal, ¿no? De si esto es sostenible, sobre todo que la región está envejeciendo de manera muy importante. Entonces vemos cómo
casi todo el aumento que se ha dado en la cobertura de pensiones es por las pensiones no contributivas. Ahora, también es importante señalar que en algunos países o en algunos lugares, los sistemas de transferencias para apoyar a las personas que viven en pobreza no son parejos en el sentido de que se dan beneficios distintos a los que son formales y los que son informales. Y aquí es el caso de un país en que lo que estamos viendo es como si uno trabaja en el sector formal, recibe una transferencia, digamos, de $500. Pero si trabaja en el sector informal con la misma condición de pobreza y tiene hijos pequeños, recibe mucho más. Aquí el punto que quiero señalar es que se está de alguna manera subsidiando la informalidad. Hay veces que se desarrollan, o perdón, que se diseñan políticas con la mejor de las intenciones, pero que terminan teniendo un objetivo o más bien un resultado no deseado. Y es que las personas les conviene estar en la informalidad. Entonces, cuando vemos estas altísimas tasas de informalidad, tenemos que ver todos los determinantes que existen para poder identificar cuáles son los más importantes. Y la informalidad preocupa no solo porque las personas, digamos, no están cotizando, no están contribuyendo los impuestos que deberían y no están accediendo después a pensiones contributivas, pero sabemos que hay un vínculo entre la productividad y la formalidad, y de hecho, lo mencionó también el expositor anterior, de que hay lugares donde uno va y ve gente que está ocupada, en el sentido de que está haciendo algo, pero no es que esté produciendo, ¿no? en la manera de transformar unos insumos en un producto de mayor valor. Entonces, aquí vemos, y ese es el gran problema de América Latina, que la productividad está estancada. Desde el 2006, si ustedes ven aquí, es la línea roja que se ve ahí en la pantalla. Desde el 2006 hasta el 2023, la productividad aumentó casi nada. Mientras que en otros países, hasta arriba está Asia, aumentó, digamos, de 100 a 130 y tantos, casi 140. En todos lados hubo una caída con la pandemia, pero en realidad lo que vemos aquí es un crecimiento de 0.4%. Esto no es sostenible. O sea, si uno quiere tener mayor crecimiento, si uno quiere tener mejores cobertura de programas sociales, mejor educación, mejores sistemas de salud, se requiere producir más. Y no va a haber mayor producción sin mayor productividad. Entonces, creo que es importante que ustedes se lleven este mensaje de que cualquier política que se implemente, háganse la pregunta, bueno, ¿y esto cómo impacta la productividad? ¿Eso está generando incentivos para que haya más empleos formales? Y los empleos los crea el sector privado. Entonces, el sector público tiene que generar las condiciones para que se creen más empleos, por un lado, y por otro lado, para que las personas que viven en peores condiciones puedan acceder a esos empleos, con educación, con formación. Vamos a ver algunas otras ideas. Un tema, perdón, que se observa que también es importante es que la participación laboral de las mujeres, y me da mucho gusto siempre ver en estos cursos a tantas mujeres que están listas y ya para aportar al país, ha subido, pero ha subido poco. Y ese es el promedio regional. La participación laboral de los hombres más o menos empezó un poquito arriba de 80 en 1990 y está ahorita en 70 y tantos %. Pero las mujeres están unos 15, 20 puntos por debajo. Ese es un margen que tenemos, digamos, que aprovechar en el sentido de que lo importante aquí no es cuál es el número exactamente que tienen las mujeres, es que no haya mujeres que no puedan participar en el mercado de trabajo porque, o sea, si no participan, que sea por elección, no que sea porque no hay servicios de cuidado, porque el sistema no favorece y no hay políticas que faciliten su participación. Porque en casi todos los países de la región, y creo que Perú es un caso también, la gran mayoría de las personas que están egresando de la universidad son mujeres. Entonces, las mujeres tienen una gran capacidad, un gran potencial, pero luego vemos que su participación es menor. Ahí, en términos muy de economista, hay grandes recursos desperdiciados y ni Perú ni la región puede darse el lujo de que eso sea así. Y otro tema bien importante aquí es el del envejecimiento poblacional que yo estaba mencionando. Perú, y todos nos gusta pensar en la región, somos una región joven, un país joven, la juventud es el futuro y eso es muy cierto, pero cada vez estamos envejeciendo más rápido.
La región América Latina está envejeciendo muy rápido. ¿Y esto cómo se ve? Si uno ve cuántos años le tomó a Europa pasar de que el 10% al 20% de su población fuera de 65 años y más, eso les tomó como 56 años. En América Latina eso está tomando 28 años, la mitad. Y nosotros estamos envejeciendo más rápido de lo que nos estamos enriqueciendo, en el sentido de que cuando Europa llegó a ese nivel de población mayor de 65 años, su ingreso per cápita era el doble que en América Latina. Entonces, ese es otro reto importante, porque ya el bono demográfico, que es cuando hay muchos jóvenes, muchas personas trabajando, pues ya cada vez va a ser menos, porque cada vez los nacimientos están bajando mucho y las personas están viviendo más. Eso significa que hay menos personas produciendo. Entonces, el producto total, pues tiene que aumentar por dos cosas, porque aumente la productividad, lo que produce cada una de las personas que trabaja, o porque haya más personas trabajando. Y la única manera donde hay espacio con eso es justamente en el empleo de las mujeres. Ahora, si nosotros vemos de dónde se va construyendo el capital humano, de dónde se van construyendo estas capacidades, uno de los más importantes es los servicios de desarrollo infantil. Hay muchísima evidencia de que los servicios de desarrollo infantil, cuando son de calidad, ayudan al desarrollo de los niños y de las niñas. Es decir, van a tener mejor desempeño en la escuela, mejor participación en el mercado laboral, mejores salarios. Y eso requiere servicios, y lo dije y lo enfatizo, de calidad. Si los servicios no son de calidad, no van a servir, no le van a ayudar a los niños ni a las niñas. Y para que haya calidad, tiene que haber protocolos, tiene que haber currículums y un personal calificado y bien remunerado. Y ese es uno de los grandes riesgos que tiene la región. Otro de los riesgos es que sabemos, y aquí estamos viendo las grandes tendencias, pues que hay un aumento importante en el número e intensidad de fenómenos naturales extremos. Y están pues, asociados al cambio climático, el calentamiento global. Hay más sequías, hay más inundaciones, cuando hace frío hace más frío, cuando hace calor hace más calor, o sea, son eventos extremos, y eso afecta desproporcionadamente a las poblaciones más pobres. Como aquí vemos en este gráfico, ¿no? Se ve por dónde, los más rojos donde hay más intensidad, y cuando uno hace ya el análisis muy detallado, se observa que las personas más pobres viven en los lugares que hay mayor riesgo. Y todo esto sucede en un contexto en el cual la deuda externa, digamos, la deuda de los países es grande. Entonces no hay mucho espacio fiscal para endeudarse. La deuda aumentó durante la pandemia por razones obvias, ya estaba un poco alta, ya estaba por el 60%, pero aumentó más, unos 10 puntos, pues para poder cubrir los gastos sanitarios y los gastos sociales que se fueron requeridos para responder a la pandemia. Entonces, es importante tener claridad de que esto lo que nos obliga es a buscar mayor eficiencia en el gasto social y pensar en el largo plazo en cómo hacer política social que aumente el ingreso de las familias, que ese sea una pregunta importante. Ahora, varios de los programas sociales que nosotros vemos y que se usaron para responder a la pandemia no estaban basados en registros amplios sociales, registros sociales como el CISO, por ejemplo, en Perú. Es importante el desarrollar herramientas de política social, que no significa que todo el mundo va a estar recibiendo programas sociales, pero sí que mucha gente va a estar en el registro, porque así cuando viene una emergencia se puede responder más rápido. Y aquí vemos, esta gráfica lo que muestra es qué tan rápido se pudieron crear nuevos programas, o qué tan rápido se pudieron expandir los programas que ya existían en respuesta a la pandemia, dependiendo de si había registros sociales o no. El clarito, el de la izquierda, son los que sí, y sí había, y son menos días. ¿Eso qué significa? Se puede responder más rápido a choques. Ya vimos que va a haber más choques, ahora es importante poder responder más rápido a estos choques. Y bueno, ¿cómo se puede mejorar la protección social en la región? Y aquí yo quisiera primero señalar lo importante que es generar un sistema que sea coherente, que sea consistente de servicios y de incentivos para los trabajadores formales y que haya un premio por ser trabajador formal, que no, o por lo menos que no haya un castigo por ser trabajador formal.
que convenga la formalidad. Eso es muy importante. Y eso hay que verlo siempre, es decir, si uno hace un programa social y uno de los requisitos, un buen programa social o un buen criterio es el requisito o la condición para ver si la persona o la familia es elegible, debe ser el nivel de ingreso, no si el trabajador es formal o informal. A mí me gusta poner un ejemplo aquí que es en el caso de la educación. La educación es pública y todo el mundo va a las escuelas según ciertos criterios de localización o lo que sea, pero no tiene nada que ver con si los padres o la madre en el hogar tienen un empleo formal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué para la educación es obvio, pero para otras cosas no? Decimos, no, para la salud sí importa, o para ciertos beneficios. Entonces, es importante el siempre pensar que lo que queremos es crear más empleos formales, no castigarlos. Y lo que nosotros hemos desarrollado, y aquí, digamos, sé que ya queda poco tiempo, pero lo que quiero mostrarles es una herramienta que estamos trabajando en el banco y que hemos estado aplicando en Perú y en varios países de la región. Y es lo que le llamamos un modelo de madurez para la protección social adaptativa. Y ustedes que están en este, digamos, súper interesante programa de políticas públicas, aquí les cuento un poco de dónde viene esta idea y qué es lo que pretende. Y luego podemos ver detalles, ¿no? Pero aquí lo importante es decir, ¿qué significa primero protección social adaptativa? Como les dije, un sistema de protección social, vamos a pensar, simplificando, es una serie de programas sociales, ¿no? Que puede haber transferencias, puede haber programas de alimentación escolar, puede haber programas de desarrollo infantil como Cuna Más, y programas de adultos mayores, programas para personas con discapacidad, en fin, hay una serie de programas cuyo objetivo es, por un lado, apoyar el consumo de las personas que están en situación de pobreza extrema y por otro lado también estimular, por ejemplo, el desarrollo de habilidades, ¿no? El que los niños vayan a la escuela, vayan a los centros de salud y demás. ¿Cuándo se convierte la protección social en protección social adaptativa? Y aquí el punto es este, la protección social requiere sistemas de gestión, ¿no? Sistemas de información, modelos de control, de gestión, pagos electrónicos, en fin, hay una serie de aspectos que se deben cumplir para tener un sistema de protección social. Ahora, uno de esos es un registro social que lo que nos permita sea identificar a las familias, ver cuáles son sus niveles de pobreza, multidimensional si se quiere, y a qué programas tienen acceso. Si nosotros tenemos esa información y a la información básica socioeconómica le ponemos encima información de vulnerabilidad frente a riesgos, por ejemplo, inundaciones, sequías y demás, lo que nos permite es estar listos a adaptar el sistema de protección social para responder a choques. Y eso es un cambio muy importante en la idiosincrasia, porque normalmente se decía, es que los programas de protección social son para la pobreza extrema, para la pobreza estructural, la pobreza dura. Pero ¿qué pasa? Sabemos que la pobreza es muy dinámica. Así como la gente entra y sale del mercado de trabajo formal e informal, también la situación de pobreza es muy fluida. Entonces hay que pensar en maneras que los sistemas de protección social se adapten a esa realidad. Entonces, esa es la parte de protección social adaptativa. Y la parte del modelo de madurez, es decir, bueno, ¿qué se requiere para que un sistema de protección social opere bien? Entonces, aquí hacemos un ejercicio, vamos a decir, un poco teórico de decir, bueno, ¿cuáles son los elementos que se necesitan o que observamos en los países en los que mejor funciona la protección social con un carácter adaptativo? Y hacemos una lista de puntos. Y después decimos, bueno, en cada país, ¿qué tan lejos o cerca está de cumplir con esos objetivos? De que esas funciones estén siendo desarrolladas. Y eso es lo que hace el modelo de madurez, es decirnos, miren, en este país falta mucho en estas dimensiones, falta menos en estas dimensiones, y nos da una ruta clara de hacia dónde queremos avanzar. No es que haya una manera única de llegar ahí, pero sí sabemos a dónde queremos ir y más o menos ir viendo que estemos caminando en la dirección correcta. Entonces, el modelo de madurez lo que tiene son 7 dimensiones, o sea, 7 grandes temas que decimos, estos son muy importantes para la protección social. Hay 50 indicadores, vamos a encontrar, ya al ir al detalle, hay, bueno, 50 puntos que estamos viendo si se tiene o no se tiene, y después eso nos da 5 niveles de madurez para cada dimensión.
Y entonces ya podemos decir, bueno, en esta dimensión tenemos una calificación 1 de 5, pues hay mucho que trabajar, y en otra puede ser 3 o 4 de 5, bueno, se está avanzando de manera adecuada. Entonces, aquí vemos en el caso de la región, como de los países que lo hemos hecho, y vemos aquí, les cuento muy rápido, las dimensiones. Aquí lo importante para ustedes es, voy a dejar la presentación y hay links a publicaciones, pero es un ejemplo, ¿no? De decir, bueno, ¿cuáles son las dimensiones que estamos viendo? Uno es el contexto, cómo está el país en términos de la protección social. Dos, ¿quién hace qué? Ustedes van a ver cuando estén conociendo los programas algo muy importante, y eso se llama gobernanza, que a veces suena medio complejo, pero es quién está haciendo qué y cómo se paga. Esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión es si coordinamos efectivamente lo que hacemos. Es decir, hay una capacidad de gestión, de respuesta, sí o no. Después, la cuarta dimensión es cómo son los datos. Es muy difícil y es muy peligroso diseñar e implementar políticas públicas sin una guía, sin tener información. Es como ir a un lado sin un mapa y no conocer para dónde ir, pues uno quién sabe dónde va a llegar. Después es cómo actualizo esos datos. Sabemos que hay mucho dinamismo en todo lo que son los indicadores sociales, entonces yo tengo que tener datos buenos y actualizarlos para ir viendo en el mapa, pues, que voy bien. No nada más decir, tenía que ir para allá, sino poder ir viendo cuál era el camino. La sexta dimensión es la cobertura de los programas. Si un sistema de protección social busca proteger a la niñez y a los adultos mayores, por decir algo, pues yo tengo que saber si estoy llegando a esas poblaciones a las que quiero llegar. Y después es si yo estoy utilizando mis datos, o sea, realmente, ¿cómo decidí que la niñez y las personas mayores son los grupos que más lo necesitan y no las madres solteras y las personas con discapacidad? Y eso debe estar basado en datos. Entonces, tengo que tener buenos datos, los tengo que actualizar, pero los tengo que usar. Si no los uso, realmente es desperdiciar todo ese esfuerzo que se hizo. Esto es de una manera muy, muy resumida lo que es el modelo de protección social adaptativa. Lo hemos aplicado en 13 países y nos ayuda, insisto, a tener claridad de dónde está y hacia dónde se debe avanzar, ¿no? Entonces, aquí o sea, no quiero aburrirlos con todo esto. Yo sé que ya estamos, creo que muy cerca del tiempo. Perdón, pero sí es importante, yo creo, ver aquí cuáles son los distintos elementos que se están considerando en la protección social adaptativa, y en esta paro un poco porque es la capacidad de responder hacia choques, ¿no? Y cómo las cosas, y como mencionaba el doctor Burneo, se van construyendo de manera muy gradual. Este es un ejemplo en Ecuador, a raíz de la pandemia, se fueron creando herramientas para dar atención a la primera infancia de manera virtual y semipresencial. Y lo interesante es que se usó como para responder a la pandemia, por supuesto, pero después han habido otra serie de situaciones que ha permitido que se use. Y aquí ustedes podrán ir viendo todas las dimensiones que mencioné. Esta es muy buena porque es cuando hablamos de datos. Se puede hablar ahora ya de datos muy sofisticados, de imágenes satelitales y utilizar herramientas de inteligencia artificial y demás. O sea, aquí la idea es realmente movilizar todos los recursos que se puedan para poder responder a las necesidades y tener mejores sistemas. Y aquí, bueno, esos son otros de las dimensiones. Mucho es de tener acceso a los datos, utilizarlos. Creo que es muy importante utilizar la información que se tiene para mejorar cómo se puede llegar a las personas que más lo necesitan. Y aquí un ejemplo que se hizo fueron en esas inundaciones tremendas en Río Grande del Sur en Brasil hace un poco más de un año, donde la información sí fue utilizada para poder responder de la manera más rápida posible. No quiero, o sea, está la información de Brasil, de Perú, aquí lo dejo y con esta lámina termino, hay más en la presentación, pero aquí lo que ustedes pueden ver estos polígonos son interesantes, ¿no? Porque nos dicen, si todo estuviera perfectamente completo, estaríamos en la parte hasta afuera, ¿no? Todo sería 100%. Y aquí vemos que los indicadores que se tienen de contexto nos dice que en algunos lugares estamos, digamos, mal, 20%, mientras que en otros estamos en 80%, ¿no? Y aquí esas son de las 50 preguntas, ¿no? Entonces sabemos que 7 caen aquí, en el siguiente caen otros indicadores y en algunos sí hay
100% de cobertura, ¿no? Por ejemplo, en Perú hay un buen marco normativo del registro social, hay un buen marco normativo para la gestión de riesgos de desastres y también un marco normativo para el MIDIS, que es el que estamos aquí, que nos convoca. Hay otros donde no está tan claro como es este tema, por ejemplo, de desembolso de fondos contingentes. ¿Dónde está el dinero que va a permitir fondear una respuesta a un choque? Y así creo que es lo interesante aquí es que se puede ver las distintas dimensiones y eso nos lleva a, a tener una visión de todo el sistema de protección social. Entonces yo con esto termino y quisiera realmente agradecerles y felicitarles de nuevo por la decisión de participar en este programa. Yo los felicito porque esto es lo que realmente a mí me entusiasma mucho, el ver que los jóvenes están comprometidos y las jóvenes sobre todo, comprometidas y comprometidos a regresarle a su país, el aportar. Perú es un país que tiene un potencial muy grande, es un país que debe estar muy orgulloso de resultados como la reducción en la desnutrición y muchas otras cosas, pero ese es la desnutrición infantil y es muy importante. Cada país tiene éxitos muy, muy buenos que compartir y nosotros en el banco nos gusta mucho aprender de las experiencias y poderlas llevar a otros países. Entonces, bueno, termino aquí. Les agradezco muchísimo a la ministra por la invitación a participar en este programa y bueno, mucha suerte en todo lo que viene. Muchas gracias.